Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Qué gusto poderles ver nuevamente en esta casa de oración y poder tener la palabra del Creador en esta mañana. Quisiera, hermanos, que tomaran sus lugares, por favor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vimos una escuela que, hermano, nos llevó a una situación de poder entender situaciones que son de la vida que todos llevamos. Platicamos acerca de lo que ocurrió hace muchos años con lo que es la expresión incorrecta del ser humano cuando se acerca hacia algo que no es Dios y que llamamos idolatría. Y también es importante platicar, hermanos, que hay dos extremos. Por eso es que es importante la Biblia, porque la Biblia nos va a llevar a entender qué cosa es lo mejor para nosotros como seres humanos. Ni estar de un extremo, ni estar del otro. Si uno está en la parte intermedia, se llama equilibrio, y el equilibrio es madurez, es la madurez espiritual. El poder entender qué cosas puedo hacer, qué cosas no, de qué manera, es madurez espiritual. Y es por ello, hermanos, que, por ejemplo, cuando estamos en un extremo, nos volvemos idólatras, y ya lo vimos en la escuela. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en las cuales su origen no es religioso, su origen históricamente tiene otro significado, y por eso está ahí, y es muy importante tenerlo. Pero también tenemos un riesgo, ¿y cuál es? El otro extremo de la idolatría, ¿cómo se llama? Se llama fanatismo, y también está y también existe. Y el fanatismo está del otro lado, en el cual hacemos cosas sin razonar, sin pensar, simplemente lo hacemos porque lo hacemos, porque así creemos que debemos de hacerlo. Y eso, hermanos, tampoco es correcto, ¿verdad? Entonces el balance es una madurez muy importante. Nuestro hermano nos hablaba, por ejemplo, de la Navidad y decíamos, pero no hablamos de las cosas que se dan entre alguien dijera, es que en Navidad me la paso muy bien, o no podemos decir eso, se reúne la familia, está algo bien, y uno dice, bueno, pero ¿qué de malo tiene? Muchos dirán, ¿qué está mal ahí? Nosotros lo que decimos es, no se trata de la cuestión humana como tal, porque como humanos podemos regocijarnos, tener alegrías, tener reuniones. El problema está en la cuestión de lo que significa eso. La Navidad, por ejemplo, es el nacimiento de Jesús. Lo malo es que Jesús no nace en esa fecha. Nace históricamente en el mes de octubre, entre septiembre y octubre. Y todos sabemos que esa fecha la toman los romanos para, en esa fecha celebraban el nacimiento del sol. Cuando los romanos se convierten al cristianismo, entonces mezclan esta cuestión. Es ahí donde decimos, ¿por qué hacerlo, verdad? Porque tiene esa situación en la cual ya se deslinda de lo que es nuestro Creador. Pero tampoco podemos ser fanáticos y decir, no nos reunimos, no hacemos reuniones. Miren, les voy a poner un ejemplo que está en la Biblia. Capítulo número 21 de Génesis dice el versículo número 8. Génesis 21, versículo 8 dice así, y creció el niño. ¿Cuál niño? Estamos en Génesis, está hablando el hijo de Abraham. ¿Quién es, hermanos? Exactamente, aquí dice entonces que versículo número 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Quién estamos hablando, hermanos? De Abraham como padre y su hijo, ¿quién es? Isaac. Cuando destetan a su hijo, ¿le da alegría a Abraham? Por supuesto. ¿Qué hace? Hace una fiesta, hermanos, hace un banquete. Quiere decir que todo es con una medida, hermanos. Todo es de qué forma, en qué momento. No queremos tampoco que nuestra iglesia sea gente triste que no hace ningún agradecimiento por la vida. Lo que decimos es, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Todo debe de hacerse en la medida justa y en la medida correcta. Y es por ello, hermanos, que a esto le llamamos madurez. Madurez espiritual significa saber qué hacer, en qué momento y de qué manera. Voy a leerles un poema
de Juan Ramón Jiménez, que dice así, hablando de madurez: estoy completo de naturaleza, en plena tarde de áurea madurez, rico fruto recóndito, contengo lo elemental en mí, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el infinito. Doy luz y lleno el lugar oscuro, transmito olor, emano música, filtro sabor, deleito el tacto de la soledad. Soy tesoro con densa redondez de limpio iris, y lo soy todo, todo lo que bebe mi alma, el todo que se basta y que es servido de lo que todavía es anhelo y de lo que todavía es vida. Cuando uno ya es maduro, hermanos, como muchos de nosotros, es importante verlo así. La vida todavía tiene anhelo, tiene expectativa, tiene razón de ser, pero también tiene madurez, una madurez espiritual que nos da la oportunidad de hacer un equilibrio entre lo que debo hacer y lo que no, lo correcto y lo incorrecto. Y esa madurez espiritual es la que nos da la oportunidad de saber decidir qué es lo correcto y de qué manera realizarlo. Cuándo me puedo alegrar y darle gracias a nuestro Dios por la vida, cuándo no lo debo de hacer y de qué manera. Y este balance, hermanos, es el que tiene un personaje que hoy vamos a estudiar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y todos ellos tienen una enseñanza precisa que podemos trasladarla a nuestro tiempo. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que es una historia de una persona que ya lo vivió y que al leer esa historia la podemos trasladar a nuestro momento y a nuestra existencia. La primera historia ocurre sobre un personaje bíblico. Les voy a narrar acerca del segundo libro de Samuel. Capítulo número 5 nos va a hablar de un personaje y cuando lo leamos vamos a decir, ¿y eso qué tiene que ver con esta plática? Ahorita les voy a explicar. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5, dice así. Vamos a tomar la escritura y vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5. Dice la palabra de nuestro Dios del versículo 1 al 5, dice así. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Miren qué buena expresión, que alguien llegue que no es de mi familia y que me diga, yo soy como tu familia, soy de tus huesos, soy de tu carne, te amo como si fueras parte de mi misma familia. ¿Quién se lo está diciendo a quién? Versículo 2. Y aún ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel, ¿y qué más, hermanos? Y Judá. Dice la Biblia, hermanos, que este personaje se llama David, y este hombre llamado David lo acaban de ungir como rey, y va a ser rey de Israel y rey de Judá, de todo el pueblo, de las dos partes de Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando comenzó a reinar, este hombre tenía 30 años y reinó durante 40 años. Solamente, hermanos, que quiero decirles algo muy importante. Este hombre, y lo que acabamos de leer aquí, fue un momento para él importante, porque ya era reconocido como rey. Sin embargo, esta parte de la Biblia nos va a enseñar madurez espiritual. Y uno va a decir, ¿en qué consiste la madurez? ¿Dónde está el problema? El punto está, hermanos, en que 20 años antes de este momento, 20 años antes de esto, un hombre ya lo había seleccionado por voluntad de Dios y le había dicho a David, tú vas a ser rey, y lo había ungido como rey 20 años antes. ¿Y qué tuvo que hacer David? Esperar el tiempo necesario, tener paciencia, tener fortaleza, porque ¿saben qué da el tiempo, hermanos? Cuando uno espera, lo que nos da es la fortaleza espiritual para poder saber esperar. No es fácil saber esperar. Lo hizo Dios con Abraham.
Cuando le promete un hijo, 25 años después se lo da. Cuando Dios le dice a David, vas a ser rey, y lo unge un profeta, Samuel, hermanos, era un joven, tenía 10 años, era un jovencito, hermanos, un adolescente casi. 20 años después, ¿qué sucede? Ya lo nombran como rey de Israel y de ¿qué más? Y de Judá. Pero quiero también hacerles un paréntesis. Este hombre, hermanos, también fue rey, nombrado rey de solamente un lugar. Mi hermana Eva, ¿se acuerda? Hebrón, no, ese es el que acabamos de leer. Solamente de una parte. ¿De qué parte, mi hermana? ¿No se acuerda? No era de Jerusalén todavía, porque estaba ocupada por los jebuseos. Entonces, años antes fue nombrado rey, pero todavía no con todo lo que Dios le había prometido. Dios le dijo, vas a ser rey de todo esto. Primero se esperó, sin ser rey, y después le dan un poquito, solamente una parte. Esto fue en el año 1054, y cuando lo nombran rey, es en el año 1043, y cuando lo unge Samuel, es en el año 1063. Así que entonces, ¿de qué zona fue David rey? Dice el segundo libro de Samuel, capítulo número 2, versículo número 1, vamos a leerlo. Dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, ¿qué le dijo? Sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus dos mujeres, a Ahinoam jezreelita y a Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, e ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor Saúl en haberle dado sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues que muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre ellos. Mi hermana Eva entonces nos decía del lugar. ¿Qué lugar era este? El mismo lugar, exactamente, hermanos, Hebrón. Pero aquí fue nombrado por rey solamente ¿de qué lugar? De Judá. Así que entonces vemos la paciencia de este hombre. Lo unge Samuel, él crece, se hace un joven, se hace, hermanos, un adulto, y lo nombran rey solamente de Judá. Pero después lo nombran ya rey, ¿de qué son, hermanos? De todo Israel y de todo lo que era Judá, de la zona completa de esa porción de tierra. ¿Qué quiere decir? Se tardó 20 años Dios en darle la oportunidad de recibir lo que Dios había prometido. Con esta historia, hermanos, cada texto que vamos a leer, vamos a hacer un paréntesis y vamos a detenernos. Y vamos a hacerlo en este momento. ¿Qué aprendemos de este versículo? ¿Qué aprendemos de él, hermanos? Mi hermano David, las cuapan. La más fácil es esta, ¿verdad, hermanos? Paciencia. ¿Qué más? Cuando uno es joven, ¿tiene toda la experiencia? No, hermanos. ¿Cuántos años tenía David cuando comienza a reinar ya la zona completa? 30 años. Mi hermano Israel, ¿qué ocurría con las personas en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando cumplían 30 años? Gente madura. Un sacerdote, ¿a los cuántos años comenzaba a hacerlo? Exactamente a esa edad, a los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Dios, hasta la fecha, nos dice que una edad que debe de ser plena para que combine entre la juventud y la fuerza y la experiencia de la vida, ¿qué años son buenos? Los 30, hermanos. Y entonces es nombrado este hombre a esa edad.
todo el tiempo, ¿de qué le sirvió mi hermano José Luis Zárate? Desde los 10 años que fue nombrado hasta los 30 que ya fue rey, ¿de qué le sirvió ese tiempo? Sí. ¿Saben del ejército? Exactamente, hermanos. ¿Ustedes creen que darle un puesto a una persona que tiene 10 años sería correcto? Ha ocurrido, por supuesto, en la historia, pero una persona, un niño que tiene 10 años, no toma decisiones por sí mismo. ¿Quién realmente las toma? La toma la gente adulta, ¿verdad?, que está con ellos. En Israel incluso hubo reyes pequeños. Sin embargo, David tuvo que esperar con paciencia esto. ¿Qué aprendemos entonces? La fortaleza se adquiere con el tiempo. Necesitamos espacio para llegar a donde queremos y lo tenemos aquí también en la iglesia. Una persona que acaba de llegar a la iglesia, que tiene 1 año, que tiene 1 mes, que tiene 2 años, ¿tendrá la misma experiencia y madurez espiritual de alguien que ya tiene 30 años? No es la misma. Por eso dice la Biblia, tienes que aprender a saber que en la iglesia también hay diferentes niveles de espiritualidad. Hay personas que acaban de llegar y no podemos exigirle lo mismo que a alguien que ya tiene muchos años en la iglesia. Al que tiene muchos años tenemos que exigirle, oye, cumple con esto y con esto, porque es lo que te toca. Pero una persona que acaba de llegar, dice la Escritura, mira, ten paciencia, ya llegará su momento, ya sabrá y ya entenderá de qué manera llegar a su madurez espiritual. Así que todo tiene su tiempo. Siguiente punto, hermanos. Vamos a ver ahora a este hombre David y a hacer algo que para nosotros puede ser algo complicado, pero vamos a verlo desde esta perspectiva. Segundo libro de Samuel que tenemos. ¿Qué capítulo estábamos leyendo, hermanos? Ya leímos el 2. ¿Dónde está nuestra historia principal? ¿Dónde comenzamos? Capítulo 5. Vamos a leer ahora el versículo número 6, que es donde nos quedamos. Dice así, mi hermana tenía razón. ¿Se acuerda que nos dijo quién habitaba Jerusalén? Los jebuseos. Versículo 6. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo, tú no entrarás acá, sino echaré los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Estaba, hermanos, ahora la siguiente situación. David gobernaba en Judá. Ahora iba a gobernar en los dos lugares, pero necesitaba un lugar céntrico. Y este lugar céntrico era una ciudad llamada Jerusalén, una ciudad amurallada, una ciudad localizada en una columna alta, una ciudad próspera y además el centro de toda esa región. Los que habitaban ahí, en ese lugar de Jerusalén, sentían que nadie podía contra ellos, porque estaban, ¿qué les dije, hermanos? Amurallados. Entonces hace David una estrategia y dice, yo necesito entrar a esta ciudad porque esa va a ser la ciudad donde yo voy a gobernar. Pues está bien, David, pero el problema está que esa ciudad está gobernada ¿por quiénes? Por los jebuseos y además está amurallada. Voy a leer qué hace David y me van a decir ustedes cuál es su estrategia. Vamos a buscar. Dice, leemos nuevamente el versículo 7. Empero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, ¿quién llegará hasta los canales y herirá al jebuseo y a los cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece? Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza y púsole por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Era con él. Aquí hace David algo que uno puede decir, es algo que puede decirse duro, hermanos, difícil. ¿Qué hace David? Va y saca ¿a quiénes? A los jebuseos. Él dice, esta va a ser mi ciudad, la voy a tomar y es lo que yo quiero hacer. Voy a sacar a los jebuseos. Pero como está amurallado, usa una estrategia. Mi hermano Joel, ¿qué estrategia usa? Según este versículo que leímos.
Mi hermano Ramírez, ¿le ayuda? Por los acueductos. ¿Por dónde entraron, hermanos? Por los canales. Entonces, una manera de entrar a una ciudad amurallada es por donde no hay muro. Y normalmente, ¿dónde no hay muro? Donde pasa el agua. Y entonces por los canales entran a la ciudad, la conquistan a pesar de estar amurallada, y entonces le cambia el nombre a la ciudad. ¿Cómo se llama ahora? La ciudad de David, es la ciudad de Sión, es la fortaleza de David, y ahora gobierna desde ahí. ¿Qué entendemos de esta historia? Mi hermano otra vez David Lascuapan, que está muy atento hoy, ¿verdad? Hermano David, ¿qué fue a hacer este rey? Lo acaban de nombrar rey y se va a hacer guerra contra los jebuseos. ¿Eso es correcto? Sí, no. Dices que es David, ¿cómo va a ser algo incorrecto, verdad? No, pero también hizo cosas que no eran buenas. Sí. Pero hubiera hecho una ciudad a un lado. ¿Por qué tomar la ciudad de los jebuseos? Sí. No había opción. Eso no es lo que dice mi hermano. Último comentario. Voy a preguntarle a mi hermana. ¿Qué opina? Sí. Tenía la estrategia, aunque no pudo hacerlo, de construir un templo. ¿Cómo va a construir un templo ser un pueblo ajeno, un pueblo extranjero, dentro de su territorio, dentro de su reino? Es que, hermanos, fíjense que esa tierra no era de los jebuseos. Esa tierra era de Israel. Esa tierra era el límite entre dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y los jebuseos no se habían querido salir de ese lugar. Había pasado Josué y no los pudo sacar por completo. Llegaron los jueces hasta que llegó David y dijo, esta zona Dios nos las dio. Hemos permitido que los jebuseos vivan aquí, pero en realidad es una tierra nuestra. A veces hay que tomar decisiones difíciles, hermanos. Y esto es lo que también nos pasa a nosotros. En ocasiones hay que tomar decisiones complicadas, pero esto es parte de la vida. Hay ocasiones en las cuales estamos en un trabajo y tenemos que despedir a una persona, ¿o no? La tenemos que hacer en ocasiones porque no se desempeña bien, porque el negocio va mal, por muchas circunstancias. Y entonces, hermanos, tenemos que tomar decisiones difíciles. También las toman con nosotros, ¿o no? ¿Cuántas veces nos han despedido de un trabajo? Y se tientan el corazón, hermanos, pues dicen, te toca salir y no hay más, ¿no, hermanos? Entonces, en la vida hay decisiones difíciles que tomar. ¿Qué aprendemos de este texto? Adicionalmente a eso, mi hermana Eva. Hay una parte al final del verso que leímos que es muy importante. ¿Se acuerda mi hermana Eva qué dice? Va David, toma la ciudad, y hermano le ponen por su nombre, la ciudad de David. Pero hay una parte muy importante de este lugar, de este hecho. Dice exactamente, vean la última parte del versículo que leíamos. Y David iba, ¿qué dice la palabra, hermanos? Creciendo y aumentándose. Quiero detenerme ahí. Nuestro hermano nos decía en la mañana, ¿el dinero en sí es malo? No, hermanos, ¿qué cosa es lo malo? El amor al dinero. ¿Qué hace entonces este hombre David? Crece en sabiduría, crece y aumenta en riqueza, se va haciendo importante, pero hay algo muy, muy interesante. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿era con quién? Era con él. ¿Saben qué aprendemos de este texto? Que David tomaba decisiones con Dios. Cuando David fue a ser ungido por la segunda vez como rey, le dice a Dios, ¿quieres que vaya? ¿Voy para allá? Le consulta a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Sí, sube, ve allá. Oye, voy a hacer esto. Sí, pero consúltalo. Y entonces era un hombre que era capaz
de hacer un punto intermedio, una mezcla entre lo que son sus propias decisiones y las decisiones que toma en conjunto con Dios. Aquí entonces encontramos a un ser humano que debemos de aprender de él. Si voy a hacer un negocio, tengo que tomar decisiones entre lo que es mi estrategia y ponerlo también en manos de ¿quién? En manos de Dios. Si tengo un trabajo, si estoy enfermo, si estoy próspero, si tengo una ganancia, si tengo abundancia, debo de hacer un balance entre lo que me da Dios y lo que debo retribuir y lo que yo debo de hacer como persona. Eso es lo importante. Dios no le dijo a David que fuera por la ciudad de Jerusalén. Él la toma, pero reconoce siempre David que todo viene de la mano de Dios. ¿Por qué digo esto? Por los siguientes versículos. Vamos a leer ahora, hermanos, el siguiente caso. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vamos a tomar ahora el versículo número 11 que dice así. Mi hermana Yadis, ¿nos ayuda por favor a dar lectura? Versículo 11 y 12. ¿Qué dice esta parte de la Biblia? Muy bien. ¿Qué está haciendo David? Está prosperando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Está creciendo, se está haciendo rico. Pero hay algo importante, dice el versículo 12. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. ¿Qué dice? ¿Me están saliendo bien las cosas? ¿O no, hermanos? Sí. Si me están saliendo bien, ¿a quién se lo tengo que agradecer? A Dios. Comienza a hacer alianzas y una alianza la hace con una ciudad muy próspera, muy importante. ¿Cómo se llama esta ciudad? Tiro, muy bien. ¿Alguien se acuerda cómo era la ciudad de Tiro? ¿Qué características tenía? Muy bien. Mi hermano Jacob. Rica, era próspera y una ciudad, hermanos, hermosa. Y uno puede decir de una ciudad que es hermosa cuando de verdad ha sido construida de una manera genial. Vean esto, mi hermano Joel Vázquez, si me puede ayudar. Dice, vamos a leer, hermanos, Ezequiel capítulo 27, del 4 hasta el versículo número 11. Vamos a tomar esta parte de la Biblia. Ezequiel capítulo 27 nos va a narrar cómo era la ciudad de Tiro. David hace alianza con esta ciudad. ¿Cómo es? Del 4 al 11, ¿qué dice? Desde el 1 mejor, mi hermano, del 1 al 11. Y fue mi palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo del hombre, levanta endechas sobre Tiro, y dirás a Tiro, que está asentada a las entradas de la mar, mercadera de los pueblos de muchas islas. Así ha dicho el Señor Jehová: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus términos. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todas las tillas, tomaron cedros de Líbano para hacerte el mástil. De castaños de Basán hicieron tus remos, compañía de asirios hicieron tus bancos de marfil de las islas de Chitim. De fino lino bordado de Egipto fue tu cortina, para que te sirviese de vela. De cárdeno y grana de las islas de Elisa fue tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus sabios repararon tus hendiduras. Todas las banderas de la mar y los remeros de ellas fueron en ti para negociar tus negocios. Persas y lidios y los de Put fueron en tu ejército, tus hombres de guerra. Escudos y capataces colgaron en ti, ellos te dieron tu honra. Y los hijos de Arbat con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor, ellos completaron tu hermosura. A ver, hermanos, ¿qué les parece? ¿Cómo era la ciudad de Tiro? La compara nuestro Dios aquí como si fuera un barco. Y dice, es como si fuera un barco hecho de la mejor madera. El mástil, la vela, con una tela especial que venía ¿desde dónde, hermanos?
desde Egipto, y dice, es como si fuera un barco, así es Tiro, porque como es un lugar de mercancías, era un puerto, y entonces lo compara precisamente con un barco mercante, y dice, esta era una ciudad hermosa. ¿Qué hace entonces David con esta ciudad? ¿Qué hace con ella? Versículo número 11 del capítulo 5 que leíamos. E Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, ¿y qué les llevó? Madera de cedro, ¿qué más? Carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa, ¿de quién, hermanos? De David. Así que vamos a encontrar algo. David es un hombre que prospera por Dios, un hombre que avanza y que reconoce que Dios es el que le da la oportunidad de crecer. Y dice la Escritura que hace alianzas con los otros pueblos, y este es Tiro. ¿Qué le manda? Va a fabricar su casa. ¿Qué le envía Tiro, el rey de Tiro? La mejor madera, hermanos. ¿Se imaginan una casa construida de la mejor madera que había en el mundo en aquellos tiempos? ¿Qué más? Le iban a llevar piedras. ¿Qué tipo de piedra? Cantera. ¿Conocen la cantera, hermanos? ¿De qué color hay? Hay una rosa, ¿verdad?, que es muy bonita y que aquí en México se da en los lugares coloniales, que se ve bastante bien. Pues, hermanos, le llevan cantera y le llevan gente capaz de cortar y de colocar la cantera para su casa. Y entonces todas estas cosas las hace David, y entonces se encuentra en una situación de prosperidad. Hace alianzas, encuentra la manera de tener buena relación con los demás, hace que sus formas prosperen, y siempre agradece a Dios que esto vaya de esta manera. ¿Por qué lo sabemos? Vamos entonces a la siguiente parte que yo les decía. Vamos a ir ahora al versículo número 12, que dice así. Capítulo número 5, vamos a leer versículo número 13 dice. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y naciónle más hijos e hijas. Versículo número 17. Y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual como David oyó, vino a la fortaleza. Muy bien, nos detenemos. Alguien escucha que ha sido nombrado David por rey de Judá y de Israel. ¿Quiénes son? Los filisteos. ¿Son amigos de David? Al principio sí. Fíjense cómo son las cosas. Muchos amigos, ¿en qué se pueden transformar? En enemigos. Al principio eran amigos de David. Después David reinó en Judá, en el sur, y los filisteos que estaban en el norte dijeron, no tenemos problema. ¿Por qué, hermanos? Porque está en el sur. Si está ahí en el sur, no nos va a ocurrir nada. Pero cuando es nombrado rey de Judá y de Israel, que Israel está en el norte, ¿qué piensan los filisteos? Este rey nos va a atacar. Ya conquistó la ciudad de Jerusalén. ¿Qué va a pensar hacer? Pues se va a expandir. Era algo muy común en aquellos tiempos. Los imperios eso hacían. Entre más tomaban posesiones, más grande se hacía su imperio. Y hermanos, ¿qué hacen los filisteos? Escuchan que va a venir, hermanos, ya David en esta situación, y tienen que colocarse en una posición. ¿Qué hace también David? Escucha que los filisteos se preparan para la guerra. ¿Qué harían, mi hermano Gabriel? Si el enemigo te das cuenta que se está preparando para la guerra, ¿qué haces? Pues hay que ir a ver, hermanos, no hay más, ¿verdad? Hay que pelear, no tiene más alternativa, hay que prepararse para eso. Mi hermano Ricardo, cuando va a hacer algo muy difícil y va a hacer, por ejemplo, voy a hacer un trabajo que es muy complicado, ¿qué hace mi hermano Ricardo? ¿Qué tipo de preparación hace? Tiene que preparar en qué lugar lo va a hacer, qué tipo de material va a utilizar, en qué lugar lo va a realizar. ¿Qué más, mi hermano Ricardo? Analizar el problema, muy bien. ¿Cómo lo va a combatir? Muy bien. Perfectamente, mi hermano sabe hacer muy bien eso. Diseña un plan, diseña una estrategia. Muy bien. Mi hermana Epifania, ¿qué le falta? Miren lo que vamos a buscar. Dice la Biblia, versículo número 18. Y vinieron los filisteos
y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces, versículo 19, miren lo que hace este hombre David. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. ¿Tenía un plan, hermanos? Claro que sí. Escuchó, y ¿a dónde se fue David inmediatamente? A la fortaleza. ¿Por qué se va ahí? Para diseñar la estrategia de la guerra. Y hermanos, dice, voy a diseñar la estrategia, pero antes le voy a preguntar a Dios, ¿voy? Y miren, hermanos, lo interesante y lo difícil que es para un humano el decir, tengo una fortaleza, o no es así, tengo gente de guerra que me apoya, tengo guerreros, sé pelear, porque también lo sabía hacer David. Y sin embargo, a pesar de esas habilidades que él tenía y de las condiciones que tenía, ¿qué hace? Va y le dice a Dios, ¿voy o me quedo? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ve a la guerra, te los voy a entregar en tu mano. Y entonces, ¿cómo va David? Confiado con esa estrategia que ya está avalada por nuestro Dios. Versículo siguiente, número 20. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, rompió Jehová mis enemigos delante de mí como quien rompe aguas. Y por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David. ¿Y qué más, hermanos? Y los suyos. ¿Venció David? ¿Le fue bien? ¿Tenía una estrategia? Por supuesto que la tenía. Pero además, ¿qué hizo? Consultó con Jehová, hizo una oración. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermanos? Cuando tenemos algo que hacer, un negocio, un nuevo emprendimiento, una forma de llevar un caso complicado a nuestras vidas, o incluso nuestra vida cotidiana, ¿qué debe de tener todos los días al despertarnos? Una oración delante de Dios, para que ese día, ¿cómo nos vaya, hermanos? Sea un día de bendición. ¿Qué hace David? David ora a Dios y, hermanos, le da la oportunidad de participar en su vida y de que entonces él pueda también tomar estas decisiones difíciles en su existencia. Va a la guerra, vence en la guerra y, hermanos, sabe que la decisión ya se la dijo a Dios. Cuando vengan los filisteos, ¿qué tienes que hacer? Ir a pelear ¿contra quién? Contra ellos. Hermano Joel Vázquez, eso es lo que aprendemos también, ¿o no es así? Si vienen los filisteos, ¿qué aprendió David? ¿Voy a ir a qué? Voy a ir a pelear con ellos, ¿o no es así? Mi hermano Israel, cuando está aquí la guerra, le dice, ve a pelear. Mi hermano Set, ¿estamos de acuerdo? La respuesta es, vas a ir a la guerra. Estamos muy claros. Mi hermano Set, ¿qué pasa si después de un mes, 2 meses o 3 meses, los mismos filisteos regresan al pueblo de Israel? Ya conozco la solución, ¿qué tengo que hacer? ¿Y tengo que ir a dónde? ¿Cuál es mi postura? Ir a la guerra, ¿o no es así, hermanos? Ya fui una vez, ¿y cómo me fue? Muy bien, gané la guerra. Entonces, lo más fácil es, si ya lo hice una vez, yo voy a hacer otra vez, porque ya tengo la experiencia, ya lo consulté con Dios y entonces estoy listo para esto. Solamente, hermanos, que la gran situación de madurez espiritual es que nosotros aprendemos que cuando una persona es madura, aprende a que las cosas se consultan con Dios, que no podemos tomar decisiones de inmediato, apresuradas, sin poder razonar sobre ellas. Aunque una situación se parezca a la otra, cada decisión y cada situación, ¿cómo es? Es diferente, tiene sus condiciones y sus circunstancias. Y entonces, una persona cree, un joven, cuando le enseñamos algo, le dice, mira, hazlo así, y cree que todas las veces lo tiene que hacer exactamente igual. ¿Qué nos da la madurez? Nos dice, momento, sí lo hiciste así, ¿y cómo estás seguro que la siguiente vez lo tienes que hacer igual? Puede ser que sí, es muy probable, pero también es probable que lo tengas que hacer de otra manera. Un joven, hermanos, en muchas circunstancias es lo que se apresura y no toma una decisión acertada en muchas ocasiones. ¿Qué tiene que hacer un adulto?
un adulto espiritual como nosotros. Pensar y, hermanos, decir, tengo que meditar y analizar el caso para saber exactamente si es así o no. Y además, consultar con quién. Muy importante, consultar con Dios. Miren el caso. Vamos a leerlo ahora, versículo número 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 22. Y los filisteos tornaron a venir y extendiéronse en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, ¿qué le dijo ahora? No subas, mas rodéalos, y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces te moverás. ¿Qué más dice la Biblia, hermanos? Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar ¿a dónde, hermanos? A Gaza. ¿Lo hizo igual? Hermanos, los morales son unos arbustos que se parecen a lo que hoy conocemos como el bálsamo. Y dice la Biblia que vuelve a consultarle David a Jehová y le dice, voy a subir. ¿Y cuál es la respuesta? Esta vez va a ser distinto. ¿Por qué creen que va a ser diferente? Mi hermana Aurora, ya pelearon una vez israelitas y filisteos. ¿Y quién ganó? Los israelitas. Segunda batalla, ¿va a ser igual? No, hermanos. ¿Por qué creen que va a ser diferente? Exacto, esa es una parte. Les dijo que hicieran un camino más. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Los filisteos creen ustedes que iban a atacar de la misma manera? No, hermanos. ¿Qué iban a hacer? También iban a tener una estrategia diferente. ¿Qué aprendemos de esta parte de la historia? Hay opciones. Muy bien, ¿qué más? Mis manos allá arriba. Las circunstancias, ¿cómo son? Diferentes. ¿Qué más? El enemigo también reacciona, ¿de qué forma? Distinto. Así que entonces, si las circunstancias cambian, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta, ¿cómo va a ser? Va a ser diferente. ¿Pero qué cosa no cambió? La consulta que hace David, ¿a quién? A Dios. ¿Y qué le dice? Subo. ¿Y qué le responde? No, esta vez no. Esta vez lo vas a hacer distinto. Ellos se prepararon diferente. Entonces tú los vas a rodear y cuando escuches el ruido de los árboles porque están listos para que te ataquen, tú los vas a atacar por la parte de atrás. ¿Cómo se le llama a esa zona, mi hermano? Cuando es una guerra, es la retaguardia, ¿verdad? Así que entonces las estrategias cambian. ¿Qué aprendemos de esto, mi hermana? También aprende, ¿no? El enemigo aprende. Esa es una cosa. ¿Qué más, hermanos? Nosotros como cristianos, siempre es importante confiar en Dios, pero, hermanos, no confiar en que si una situación nos sale bien, significa que todo el tiempo nos va a salir así, porque a veces confiamos en nuestra habilidad, en nuestro aprendizaje, en lo que ya entendimos, y cuando ya hacemos eso, nos olvidamos de Dios. ¿Qué pasa? Alguien tiene un trabajo, y el trabajo, hermano, le está yendo bien, y dice, ya supe y le pedí a Dios para que me diera este trabajo, y va muy bien, y conforme va prosperando, ¿qué le pasa? Se va olvidando ¿de quién? De Dios. ¿Y qué le va a ocurrir? Algún día le va a ocurrir algo diferente, hermanos, porque piensa que ya tiene la experiencia, que ya sabe hacer las cosas, que todo va a ser de esa manera, pero, hermanos, las cosas cambian. Y no lo hacemos porque las cosas cambien nada más, lo hacemos por respeto, porque tenemos esta situación colocada en nuestro ser, porque amamos a nuestro Dios y porque reconocemos que Él es el que nos da todo lo que tenemos en la vida. Así que, hermanos, este ejemplo es maravilloso porque nos da la oportunidad de reconocer estas circunstancias de nuestra vida, la manera en la cual cada ser humano, si está enfermo y ese hermano enfermo se alivia, ¿qué tiene que hacer? Dejar de orar, hermanos, porque ya está aliviado. ¿Qué tiene que hacer? Si cuando alguien tiene un problema, se acerca a Dios y ora y viene a la iglesia con más frecuencia,
Cuando ya resuelve su problema, ¿qué debe de hacer? Continuar con eso, hermanos, porque cada circunstancia nos va a ayudar en esta vida y necesitamos a nuestro Dios. Él no va a hacer todo, es muy importante eso. Deja una parte a nosotros y una parte a Él. David solamente le dice, ¿subo o no subo? Pero la guerra, ¿quién la hizo? La hizo David. El que sacó la espada, ¿quién fue? David, el ejército. ¿Saben ustedes que David, cuando peleaba, no era como la mayoría de los reyes? Y la mayoría de los reyes, ¿qué hacía? Se ponía en un poquito alto y miraba cómo peleaban los ejércitos y desde ahí los dirigían. Esa es la mayoría, porque así se protegían, no los mataban. Hermanos, si se ponía la situación difícil, podían huir. Pero David era distinto. ¿Qué hacía? Se ponía al frente de la batalla y le decía, gracias a Dios porque has adiestrado mis dedos a la guerra. Así que, hermanos, era un hombre de valor, un hombre que estaba al frente, que sabía hacerlo y que entonces confiaba también en nuestro Creador. Es por ello, hermanos, que el día de hoy esta enseñanza nos debe de ayudar. En nuestra vida tenemos luchas, tenemos decisiones que tomar. Siempre consultemos a nuestro Dios. ¿Dios nos va a dar la guía? Sí, pero ¿quién va a hacer la actividad? Nosotros vamos a hacer la actividad. Él no va a hacer algo por nosotros, Él nos va a orientar y el trabajo nos corresponde decidir a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo se le llama a esto? Madurez espiritual. ¿Por qué nos sirve la madurez espiritual? Para que alguien no caiga en la idolatría, como aprendimos hoy en la escuela. Cuando uno no conoce las cosas, ¿en dónde cae? En hacer cosas incorrectas. Cuando uno, hermanos, no toma esta madurez espiritual, puede caer en el otro extremo, que es el fanatismo. Y hermanos, eso es muy triste. El hacer cosas sin pensar, sin razonar, sin saber por qué las hacemos. Y nosotros estamos expuestos a ambas cosas, tanto a hacer algo que es fanático, como a hacer algo que sea de idolatría. Por eso hay que tener madurez espiritual. Y la madurez la encontramos en la guía que nos da nuestro Dios. Y mucha de esa guía, ¿en dónde creen que está? Ya está escrita, ya está aquí puesta, ya está aquí la Biblia. Y es por ello, hermanos, que voy a invitarlos a que leamos lo siguiente. Para terminar, 2 salmos. Salmo número 33 nos dice así. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 33. Versículos número 17. ¿Estamos ahí? Salmo capítulo número 33, versículo 17. Vanidad es el caballo para salvarse. ¿Creen ustedes que porque tengamos el mejor de los empleos, ya estamos con nuestra vida resuelta, hermanos? Si tenemos la salud completa, ¿estamos resueltos en nuestra vida? Hermanos, vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Nuestra alma esperó a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Final, ¿qué dice, hermanos? Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esperamos en ti. ¿Qué es esperar en Dios? Es orar cuando voy a hacer algo. Es orar cuando tengo un negocio. Es orar cuando tengo un empleo. Es orar cuando tengo salud. Es orar cuando me va bien. Es orar cuando tengo bendiciones. Porque siempre esperamos en Dios. Capítulo número 112 del libro de los Salmos. Nos dice una verdad muy importante. David aprendió a no amar el dinero. Aprendió a engrandecerse, a prosperar. Y lo hacía, hermanos, para tener recursos incluso para edificar la casa de Dios. Y una ocasión le pide él para que su hijo construya. Y hermanos, hay tanto que llevan para construir que llegan y dicen los reyes, ya no traigan más, porque hay tanto que ya no tenemos ni siquiera dónde colocarlo. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo número 112 de Salmos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra.
La generación de los rectos será bendita. ¿Qué más dice el verso 3? Hacienda y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, porque Él es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio, por lo cual no resbalará para siempre. En memoria eterna será el justo, de mala fama no tendrá temor, su corazón está percibido, confiado en Jehová. Asentado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Verálo el impío y se despechará, crujirá los dientes y se repudrirá, perecerá el deseo de los impíos. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Que el justo, como Él, va a tener siempre la misericordia de nuestro Dios. Y si un día resbala, ¿qué le pasa, hermanos? ¿Qué dice la palabra? ¿Nunca va a resbalar? Sí leímos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No resbalará para siempre. ¿Qué significa? Aunque estemos en el momento más próspero, puede ser que perdamos el trabajo, ¿o no? Aunque estemos con la máxima salud, o seamos jóvenes, ¿qué puede pasar? Un accidente, una enfermedad, una situación. Cuando tenemos madurez y ya tenemos muchos años en la iglesia, ¿estamos exentos que algo nos ocurra? Tampoco. Pero ¿qué dice la Biblia? El que es justo va a resbalar, pero no para siempre, porque Dios es misericordioso y nos ayuda a seguir adelante. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.